Yo lo primero que debo confesar que no recuerdo haber tenido nunca un auditorio tan grande y tan atento. Y me gustó mucho venir aquí a hablar de estos temas porque me doy cuenta que Tumaco y las comunidades cubanas compartimos una historia social y cultural, unos antecedentes históricos parecidos. Y porque noto en la gente de aquí, además uno lo nota en la calle, lo nota hablando con las personas, una voluntad de superación, un deseo de avance, una fuerza de espíritu que me parece notable. Yo en mis años más jóvenes, una de las primeras cosas que hice fue impartir clases y realmente respeto mucho la profesión de maestro. Me parece que los maestros, desde la modestia de su espacio, que es el aula, pueden hacer mucho por la sociedad. Y a veces ocurre que las heridas, las disfunciones, los problemas de una sociedad encuentran una pequeña cura en ese espacio del maestro, porque es el niño que llega al aula con una pregunta y a veces en la pregunta de un niño, en la pregunta de un adolescente, está enunciado un problema de la sociedad. Y quien da respuesta a esa pregunta y quien cura esa pequeña herida es un maestro. Y por eso acepté enseguida cuando los organizadores del evento me invitaron a venir acá. Zoraida, ¿cuáles son las trampas del lenguaje? Bueno, el lenguaje nos tiende trampas todo el tiempo, porque ocurre, y es lo que yo hablaba de que la lengua del dominado y la lengua del dominador están en un combate permanente. A veces nosotros incorporamos a nuestra habla cotidiana palabras y términos que nos inferiorizan, y lo hacemos con total naturalidad, y es en ese caso cuando el lenguaje nos tiende una trampa. Nosotros queremos decir una cosa y al habernos apropiado de los términos que se nos aplican, de los calificativos que se nos aplican, terminamos diciendo otra. ¿Cuánto tiempo lleva usted realizando ese tipo de investigaciones en este campo del lenguaje? Bueno, en realidad mis investigaciones, más que en el campo del lenguaje, son en el terreno de la comunicación. Porque yo más bien estudio no tanto qué se dicen las personas, que sería el lenguaje, sino cómo lo dicen las personas, que es la comunicación. No me ha quedado más remedio que meterme en los temas elementales de la lingüística, pero sobre todo estudio la comunicación interpersonal, los fenómenos de opinión pública, hace alrededor de 10 o 12 años. En el tema de la retórica y la persuasión desde el lenguaje en los alumnos y más que todo en el municipio de San Andrés de Tumaco, ¿cómo se trabajaría? Bueno, a mí me parece, no he tenido mucho tiempo de caminar las calles de ustedes. Hoy estuve en la ruta pedagógica de los monumentos. La escogí porque me pareció que cuando me explicaran el origen y el objetivo de un monumento y mirar en derredor, iba a ir comprendiendo poco a poco cómo es Tumaco. Tengo la impresión de que ustedes tienen aquí una cultura particular que los diferencia de muchos otros colombianos. Me imagino que tienen también una determinada forma de hablar, no solo por las palabras que emplean y por los significados que le dan, sino incluso hasta por la entonación o por el contexto o el tipo de relación en el que usan una u otra palabra. A mí me parece que los maestros en Tumaco están plenamente capacitados para hacer del lenguaje también una herramienta para la defensa de la cultura. Porque al final el lenguaje se empieza a desnaturalizar o se empieza a degradar cuando uno lo usa para defender lo que no es, no para reafirmarse en lo que es y para incorporar de los otros lo mejor. Zoraida, otro de los temas que usted abordó en su conferencia es el racismo. ¿Cómo ve el racismo en el contexto latinoamericano? Yo creo que el prejuicio racial está bastante entronizado en nuestras culturas. Nosotros venimos de colonias de españoles y portugueses que hicieron la riqueza de los europeos con mano de obra esclavizada. En este continente vinieron porque sobrevivieron. Nadie podrá jamás contar a los que no llegaron, 40 millones de africanos. Y desde el principio esa situación
se asumió como si fuera natural que los africanos hubieran venido encadenados, como si fuera natural que los africanos le sirvieran aquí a los señoritos blancos, españoles, portugueses y criollos. Fíjate si es natural, se hizo natural, que yo he visto libros de textos docentes, donde en vez de decir africanos esclavizados, dice esclavos africanos, y los grandes reinos africanos que existieron entre el siglo IX y el XV y que los colonizadores desbarataron. Allá había sociedades perfectamente organizadas a partir de los criterios que se tenían en África de cómo organizar una comunidad. Los colonizadores europeos acabaron con todo eso. Y entonces, desde entonces, se hizo normal que lo negro es inferior, que lo negro es feo, que lo negro es esclavo. Y eso está inserto, forma parte de la cultura de nuestros pueblos. Yo no digo que no se pueda resolver. Yo lo que digo que lo primero que hay que reconocer del racismo es que no es un problema de colores, es un problema de culturas. Es un problema de formas de pensar. Es un problema de cómo vemos al otro humano que tenemos al lado. Si el problema solo fuera el color de la piel ya lo hubiéramos resuelto, pues sería una cuestión superficial. O sea, las representaciones sociales que discriminan a las personas más oscuras están instaladas en el cerebro y en el corazón. Por eso es tan difícil desalojarlas de ahí. Y es después que vayamos poco a poco liberando nuestros pueblos de las otras cadenas, es una de las cadenas que también nos tenemos que quitar. Pensar que fulano es más bello que mengano porque es más claro, o que esta joven es más refinada que la otra porque es más clara. Y nosotros hablamos de esa manera en nuestra cotidianidad. Es como una especie de grillete mental que también nos tenemos que quitar. Desde el tema del trabajo de la interpersonalidad, ¿los profesores pueden trabajar el tema del lenguaje con los alumnos? Yo creo que sí. Para mí una clase es una larga y amena conversación. Una clase que no sea una larga y amena conversación no le transmite a los alumnos ni conocimientos ni valores. Y para llevar a cabo una larga y amena conversación hay que hacer unos intercambios de lenguaje, de significado, de símbolos, en el cual el maestro tiene que operar como una especie de nodo de distribución. Si el maestro monopoliza el lenguaje y da una disertación en solitario, la clase se vuelve pesada, se vuelve poco agradable. Si el maestro impone su habla y su lenguaje, la enseñanza se vuelve unidireccional, no es interactiva. Entonces, el maestro tiene que ser como una especie de nodo por donde pasa toda la comunicación que sustenta una clase o una actividad extraescolar, porque también puede ser alguna actividad extraescolar. Zulaika, en la conferencia usted hablaba de que el término afrolatino es algo político. ¿En qué sustenta esa afirmación? Porque los términos, las designaciones afrolatinas, afro-uruguayo, afrocolombiano, afro-venezolano, fueron construidas para reivindicar una condición. O sea, yo soy descendiente de africanos. Y para reivindicar esa condición frente a un sistema económico, social y político que discrimina a los más oscuros. Por tanto, aun cuando los afrodescendientes en un país no funden un partido político, no vayan a unas elecciones, el sentido que tiene el término es el de luchar por los derechos que me corresponden. El de luchar porque la herencia de la que yo vengo no sea identificada como algo inferior. El luchar porque yo sea un ciudadano en pie de igualdad con cualquier otro. Y esa lucha es política.